El nombre de Doris Wells evoca de inmediato a alguien que rompió paradigmas y logró establecerse como una de las actrices venezolanas más importantes del siglo XX, trabajando en decenas de proyectos durante más de 2 décadas. Pero no solo actuó, también fue escritora y directora, porque siempre se desafiaba a sí misma a dar más y hacer todo con un criterio de excelencia. Esta emblemática figura se destacó no solo por su belleza y talento, sino también por su intelecto, pasión por la cultura y amor por su país. Hoy exploraremos su historia, desde sus humildes orígenes rurales hasta los momentos más significativos de su vida y su extremo celo por mantener su vida privada fuera del alcance de los medios. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Doris Wells. Doris María Buonafina Padrino, conocida artísticamente como Doris Wells, nació el 28 de octubre en la localidad de Caripito, en el estado Monagas, Venezuela. Hay algunas discrepancias respecto a su año de nacimiento en diferentes fuentes de información. Algunas reseñas afirman que llegó al mundo en 1941 y otras fuentes apuntan a que pudo haber nacido 3 años más tarde. Sin embargo, la biografía publicada por la Biblioteca Biográfica Venezolana, escrita por la politóloga, historiadora y antropóloga Ocarina Castillo, reporta que Doris nació en 1945. Para narrar la historia de Doris, es necesario presentar a sus progenitores. Su padre era José Ramón Buonafina, un médico de ascendencia italiana que luego de completar sus estudios en Argentina, regresó a Venezuela para aprovechar el crecimiento económico del país a raíz del boom petrolero. El hombre se destacó en la comunidad debido a que no cobraba dinero por sus servicios. En cambio, recibía frutas, verduras y huevos. Además, llamaba la atención porque era viudo y tenía 2 hijos de los que se hacía cargo. José Ramón, que por ser el primogénito recibió el mismo nombre que su padre, y Lourdes. La madre de Doris se llamaba Isabel Padrino, originaria del estado Monagas y criada en el estilo de vida campesino. Era una mujer tranquila, sencilla, casera y amante de la naturaleza. Isabel también había quedado viuda mientras criaba a sus hijos, Humberto, Yolanda y Domingo. Sin embargo, no estuvo sola por tanto tiempo, ya que su camino se cruzó con el de José Ramón cuando tenía alrededor de 27 años y pronto contrajeron matrimonio. Como era común en esa época, el matrimonio tuvo varios hijos en conjunto. Primero nació Carlos, seguido por Blanca y Onelia, mientras que Doris y su hermano gemelo Miguel Ángel nacieron al menos 3 años después que Onelia en el hospital de Caripito. La familia vivía en el campamento petrolero Cayena, ya que José Ramón trabajaba en la Creole Petroleum Corporation, conocida en español como la Corporación Criolla de Petróleo. Desde muy pequeña, Doris demostró una increíble habilidad intelectual, particularmente con las letras. A los 3 años ya se sabía todo el abecedario, y 1 año después había aprendido a leer. Memorizaba cuentos y los repetía, agregando un dramatismo que advertía el futuro que tendría en el mundo de las artes escénicas. Al ser la hija menor, era la más consentida por su mamá. Una de las anécdotas que la acompañó a lo largo de su vida se refiere a uno de sus primeros papeles de actriz, que no fue sobre ningún escenario, sino en su propia casa cuando, para evitar ir al colegio, se hizo la enferma, llegando incluso a fingir un desmayo. Trágicamente, en 1949, Doris perdió a su padre a causa de un cáncer de esófago. Para ese momento, ella tenía tan solo 5 años. Fueron tiempos duros para toda la familia, y en especial para Humberto,
el hijo mayor de José Ramón e Isabel, quien debió tomar el lugar de su padre en la petrolera para poder llevar el sustento al hogar. Y eso lo hizo a pesar de no ser aún mayor de edad. Estudió en la escuela Andrés Bello, y su nivel era tan avanzado que la adelantaron un año. Además de inteligente, era muy graciosa y siempre participaba en los actos culturales de la comunidad. Poco después, Isabel decidió mudarse temporalmente a Maturín con sus hijos, y estando allí, Yolanda, la hija mayor del matrimonio anterior de Isabel, le pidió a su madre que Doris y Onelia, sus hermanas menores, se fuesen a vivir un tiempo con ella. Yolanda estaba casada con un ingeniero y tenía 4 hijos. Debido al trabajo de su esposo, contaba con mayor estabilidad económica y tenía una linda casa en el campo en Monagas. Las 2 hermanas menores hicieron el viaje, pero Onelia regresó al poco tiempo con su madre. En cambio, Doris quedó casi atrapada en casa de Yolanda más tiempo, a pesar de los reclamos que Isabel le hacía a su hija mayor. Finalmente, una tarde, Humberto pasó por casa de Yolanda y se llevó a la niña en su bicicleta. Doris estuvo casi un año alejada de su madre y sus otros hermanos, y al parecer su estadía en casa de Yolanda no había sido fácil. La familia vivió un tiempo en Maturín, luego regresó a Caripito y posteriormente tuvieron que mudarse a Miraflores, en la población de Quiriquire, cuando la petrolera transfirió a Humberto para que trabajara en la planta de esa localidad. En Quiriquire, Doris continuó y finalizó sus estudios primarios en el Colegio Libertador. Durante su infancia, la belleza y simpatía de Doris la convirtieron en reina del carnaval en más de una ocasión. En 1958, a los 13 años, Doris se mudó con su mamá y 3 hermanos a la ciudad de Caracas, luego de que Humberto se casara y comenzara una nueva familia. Yolanda se había mudado poco antes a Caracas y vivía en una hermosa casa de 2 pisos ubicada cerca de la conocida Avenida Victoria. Allí se instaló Isabel con sus hijos, pero fue algo temporal. Poco después, decidieron independizarse y se mudaron a un pequeño departamento en La Pastora, un barrio de gente trabajadora y humilde. Ese mismo año, Doris comenzó la secundaria en el Liceo Pedro Emilio Coll. Durante su segundo año visitó la Escuela Nacional de Arte Escénico dirigida por Juana Sujovolsky-Berkonsky, más conocida como Juana Sujo. Fue una actriz argentina que se radicó en Venezuela y fue pionera del teatro venezolano contemporáneo. A Doris le gustó la institución, por lo que decidió inscribirse. Rápidamente, la pasión por el teatro se apoderó de la adolescente, quien le ponía más interés a las artes escénicas que a sus estudios formales para graduarse de bachiller. Inicialmente, el círculo cercano de Doris no estaba muy entusiasmado con lo que consideraban un nuevo capricho de la menor. Sin embargo, nadie se opuso a que asistiera a las clases. Después de todo, era la consentida de su madre y hermanos. Entre 1959 y 1961, Doris estudió con Juana Sujo en el Teatro Nacional. Algunas de las clases que tomó fueron dicción, respiración, plástica, improvisación y expresión corporal. Y en medio de ese proceso de aprendizaje, la joven actuó por primera vez frente al público en 1960, interpretando el monólogo La Dama Boba. También participó en varias obras como 6 personajes en busca de autor y El proceso de Jesús. Por esa misma época, la joven actriz se inició en el mundo de la publicidad por pura casualidad. Se encontraba una tarde con su hermano Miguel en el Estadio Olímpico cuando un publicista de la agencia Young y Rubicam la invitó a hacer una prueba para un comercial. Doris accedió y a los 15 días estaba filmando para la marca de jabón Lux. Al terminar sus 3 años de estudio de teatro, recibió su título con tan solo 16 años. La promoción de Doris fue la última en graduarse bajo la tutela de la profesora Juana Sujo, quien falleció el 12 de julio de ese mismo año. Doris había tenido una relación muy buena con Juana.
de quien absorbió como una esponja todas sus valiosas enseñanzas. Algo que se le grabó para toda la vida fue que la disciplina y la formación integral eran cosas indispensables para ser un actor de calidad. Tras graduarse, trabajó en diversas obras como 5 gángsters y una monja, Melocotón en almíbar y Donde está marcada la cruz, presentándose en varios teatros de la ciudad. Ese mismo año, la familia Buonafina se mudó a un departamento más grande en un edificio sobre la Avenida Victoria, y tanto Blanca como Miguel consiguieron trabajos en el Instituto Agrario Nacional y el bufete de abogados Rísquez Iribarren. Al poco tiempo, Miguel escuchó que necesitaban una recepcionista para el escritorio jurídico y sugirió a su hermana para el puesto. Doris trabajó brevemente junto a su gemelo, haciendo cortas suplencias por temporadas cuando era necesario. En esos breves momentos de trabajo en el bufete, Doris conoció a William Rísquez Iribarren, uno de los abogados que daban nombre a la firma. Aunque había 23 años de diferencia entre ambos y William tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, pronto comenzaron a surgir sentimientos entre ambos. Y así se inició un cortejo que duró varios años. Inicialmente, la familia de Doris no estaba muy conforme con la relación debido a que William era mucho mayor. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta que era un hombre respetable que venía de una buena familia y terminaron aceptando el noviazgo. Para ese entonces, Doris ya estaba bastante establecida como actriz en el mundo de la publicidad. Entre 1961 y 1962, se estima que filmó más de 17 comerciales de diversas marcas y productos. Y el hecho de que su rostro fuera conocido la ayudó a que se abrieran puertas para ella en el mundo de las telenovelas. Así comenzó a hacer papeles de extra en la televisión nacional. Luego, trabajó en Radio Caracas Televisión, conocido como RCTV, en el programa en vivo Se necesita una amiga. Además, en 1962, hizo junto al actor Miguel Ángel Landa lo que sería la primera fotonovela venezolana titulada Muerte en el Refugio Alpino. Todo esto lo hacía mientras continuaba con sus estudios de secundaria en el Liceo Caracas. En 1963, la familia Buonafina decidió invertir en unos departamentos que estaban en construcción en la zona del Marqués y se mudaron por tercera vez en menos de 5 años. Por esa época, Doris había decidido escoger otro apellido que fuese más fácil de reconocer. Entre la larga lista de apellidos familiares, tanto maternos como paternos, la joven se decidió por Wells, ya que era corto y sencillo. Su trabajo en la televisión, aunque aún le asignaban solo roles secundarios, llamó la atención de críticos y periodistas quienes hablaban favorablemente de su talento y personalidad firme. Y es que ella nunca daba respuestas complacientes o vacías. Al contrario, era firme en sus opiniones, no tenía miedo a ser crítica y directa. Pronto, esta estrella naciente dio su siguiente paso, y en 1963 apareció en 2 películas: Un soltero en apuros, dirigida por Alberto Dubois, e Isla de Sal, dirigida por Clemente de la Cerda. Al año siguiente volvió a trabajar con Clemente, esta vez haciendo un papel mayor en la película El rostro oculto. Aunque la actriz había hablado abiertamente de su preferencia por el cine sobre las telenovelas, esto no significó de ninguna manera el abandono por completo de la pantalla chica. En 1964, encarnó el papel de Reina Montero, la villana en la telenovela Historia de 3 hermanas, ambientada a mediados del siglo XIX. La novela relata la vida de 3 hermanas que están en busca de su futuro prometido. Cada una utiliza las armas que cree mejores, hasta que todas, desafortunadamente, se enamoran del mismo hombre. La menor de las 3, que era la más ambiciosa y fue personificada por Doris, tenía un bien calculado plan para quedarse con el hombre de su vida, aunque tuviese que llegar a quitarle la vida a personas de su propia sangre. La telenovela
que contó con participaciones de grandes actores de la época, fue un éxito total y estuvo en transmisión durante más de un año. Doris continuó haciendo papeles de antagonista y en algunas ocasiones interpretó el rol de villana en telenovelas como Renzo el Gitano, La Leona, El Gavilán, Corazón Salvaje, Bárbara, entre otras, todas transmitidas en RCTV entre 1964 y 1966. Además de que su carrera como actriz iba en ascenso, en su vida privada también le estaba yendo muy bien. El 27 de abril de 1966, Doris y William Rísquez Iribarren, el acaudalado abogado con el que mantenía un noviazgo desde tiempo atrás, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada. En ese momento ella tenía 20 años y él 44. Luego de casarse, la pareja se mudó a una casa ubicada en la urbanización Alta Florida. Ese mismo año nació Marielva de la Trinidad, su primera hija juntos. En 1967, Doris volvió a los escenarios y participó en El Nuevo Grupo, un movimiento teatral liderado por algunas de las mentes más brillantes de la época, tales como José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocron, Román Chalbot, John Lange y Miriam Dembo. Ese mismo año apareció en el montaje inicial de Trick Track y al año siguiente en Asia y el Lejano Oriente. La familia Rísquez se mudó a una casa de 3 pisos ubicada en San Bernardino, y en 1968, Doris se retiró brevemente de la actuación luego de quedar embarazada por segunda vez y tener a Xavier de Borja, su único niño. Un año después llegó al mundo Verónica de Julianis, la última hija de Doris y William, quien años después seguiría los pasos de su madre y se convertiría en directora, actriz y escritora. Desde sus inicios como figura pública, Doris logró mantener su papel de esposa y su papel de actriz estrictamente separados, negándose a hablar de su vida privada en entrevistas. Debido a su actitud reservada a la hora de hablar de su vida personal, además de las limitaciones tecnológicas de la época, el registro fotográfico de sus familiares y de la propia Doris fuera de la pantalla grande y chica es casi nulo. La actriz prefería estar en casa antes de hacer acto de presencia en compromisos sociales, y cuando estaba en su hogar disfrutaba de la jardinería, leía mucho, hablaba por teléfono con sus amigos y dormía para recuperar energía. No sabía cocinar, pero eso no era problema, porque el matrimonio podía costearse una empleada que la ayudara en las tareas domésticas. Además, William tenía talento y pasión por la comida gourmet, así que de vez en cuando hacía uso de sus habilidades culinarias para deleitar a su familia. La actriz era disciplinada y exigente con sus hijos. Siempre fijaba las tareas que tenían que hacer, les armaba listas que debían cumplir y solo les permitía ver televisión 1 hora al día. Además, estaba terminantemente prohibido ver cualquier programa en el que ella apareciera. En entrevistas posteriores, sus hijos dijeron que resultaba todo un desafío complacer a su exigente madre, ya que siempre parecía esperar más de ellos. Sin embargo, estaban conscientes de que ella era igual de demandante consigo misma porque detestaba 2 cosas en la vida: la mediocridad y la mentira. Y aunque Doris estaba siempre ocupada entre sus largas jornadas de trabajo y su vida como madre y esposa, no descuidó nunca a Isabel. Según sus hermanos, la mujer le compró una casa grande y con jardín a su mamá para que pudiera disfrutar de algo parecido a la naturaleza en la que había crecido y vivido tantos años. En 1972, la actriz interpretó el papel de Irene en la telenovela Sacrificio de Mujer, y luego apareció en Regina Carbonell, programa en el que hizo por primera vez el papel de chica buena. Todo su esfuerzo y constancia rindieron grandes frutos en 1973, cuando Doris obtuvo uno de los mayores logros de su carrera con la telenovela Raquel, la cual batió un récord al alcanzar los 642 capítulos durante casi 2 años de transmisión continua
hasta que fue cancelada en 1974 por el Ministerio de Comunicaciones. Como hemos dicho, ella siempre esperaba más. Y si bien estaba logrando el éxito merecido, habló abiertamente en entrevistas acerca de su insatisfacción con las telenovelas, las cuales consideraba que tenían en general argumentos mediocres. Por esto, declaró que después de Raquel no haría más telenovelas de ese tipo. Incluso hizo un llamado general a una mejora en el tipo de contenido y los trasfondos de las historias. Luego de esto, se unió a la producción televisiva La Trepadora, la cual tuvo mucho éxito y fue considerada una de las mejores adaptaciones de la novela del famoso escritor venezolano Rómulo Gallegos. A esta producción le siguió El encendedor de faroles. Paralelamente, Doris trabajó con la compañía teatral Contacto 4 la obra A Media Luz los Tres, la cual se estrenó en 1975 en el Teatro de Bellas Artes de Maracaibo. Durante los siguientes años, se involucró en diversos proyectos televisivos y teatrales. Entre estos destacó su aparición en Belinda, programa en el cual hizo el papel de una mujer sordomuda. Decidida a dar lo mejor, eligió aprender lengua de señas para interpretar su papel de la manera más creíble posible. Por esa época, el canal RCTV hizo un ciclo de novelas del escritor Rómulo Gallegos adaptadas a la televisión, y ese desafío actoral resultó cautivador para Doris, quien desplegó su talento en Pobre Negro junto a los actores Miguel Ángel Landa y Gustavo Rodríguez. En 1977, siempre en búsqueda de nuevos aprendizajes, Doris viajó a Italia y permaneció allí mes y medio. Durante este tiempo filmó por primera vez una película europea. Aunque la actriz habló de su experiencia al regresar a Venezuela, dicha película nunca llegó a estrenarse y no se supo nada más al respecto. Sin embargo, ese año marcó un hito definitivo en la carrera de Doris. La actriz apareció en los teleteatros con La quema de Judas y Anastasia, además del programa de misterio El Hacha. No faltó quien se sorprendiera cuando se anunció el retorno de Doris al género de las telenovelas. Pero no se trataba de un guión común, sino de uno que estremecería al género y lo sacaría de su letargo. Se trataba de La Señora de Cárdenas, la cual protagonizó con excelencia, dando vida al personaje de Pilar, una mujer que enfrenta la traición de su esposo y un conflictivo divorcio. Tras ese proceso, tiene que redescubrirse a sí misma como Pilar, luego de ser durante tanto tiempo la Señora de Cárdenas, personaje encarnado por Miguel Ángel Landa. Aunque esta telenovela tuvo menos capítulos en comparación con las de la época, se convirtió en el mayor éxito en la historia de la televisión venezolana hasta entonces, con un guión magistral de José Ignacio Cabrujas. Esto marcó un punto de inflexión importante en la forma de hacer dramas televisivos en el país, y fue el comienzo de lo que se conocería como la telenovela cultural o de ruptura. Este concepto era muy acorde a la idea que tenía Doris respecto al tipo de contenido que se debía producir, ya que estaba en contra de actuar en proyectos que no consideraba estimulantes o satisfactorios. Al año siguiente, apareció en Soltera y sin compromiso, que perteneció a esta nueva categoría de telenovelas, aunque el éxito no fue el mismo que el de La Señora de Cárdenas. Luego, de la mano de Julio César Mármol como guionista, realizó uno de sus trabajos más celebrados en La Fiera, una telenovela basada en el libro Los Hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, aunque la adaptación fue muy libre. De ahí salió el apodo Katirrusia, otorgado a Doris por el actor Carlos Márquez en las escenas de la novela. La producción caló tan profundamente en el público que la gente comenzó a referirse a la actriz con ese sobrenombre durante mucho tiempo. Son inofensivas, Isabel. Ofensiva, yo te aviso, no. Tanto así no. Lo que pasa es que la pelea ahora no es como igual. No le llevo yo a su ventaja y yo no me gusta pelear con esta ventaja, pues, la injusticia le llaman. Esta telenovela llegó a transmitirse en Nueva York, donde tuvo mucho éxito
y le consiguió a Doris una nominación para el premio ACE. Tras terminar La Fiera, la actriz, que para ese entonces tenía 36 años, decidió retirarse temporalmente de la actuación. Quería tomarse un descanso y poder buscar otros proyectos, ya que estaba cansada de las telenovelas. En abril de 1979 volvió al escenario para interpretar el papel de Nora en Casa de Muñecas, la reconocida obra de Henrik Ibsen montada por el Nuevo Grupo. Aunque la carrera de Doris nunca careció de proyectos exitosos, la década de los 80 fue particularmente productiva para ella. En 1980 participó en Gómez 1, un programa de televisión que la propia actriz consideraba que era único, describiéndolo como un proyecto ambicioso. Después de finalizar las grabaciones de Gómez 1, se debió someter a una cirugía menor para extirpar un abultamiento graso en el cuello sin mayores complicaciones. Aprovechó la ocasión para mencionar que deseaba tomarse un descanso, ya que durante la filmación experimentó mareos debido a la tensión nerviosa. Al año siguiente, protagonizó la miniserie La Comadre, inspirada en la vida de la madre de Román Chalbaud, quien también dirigió la serie. En 1982, Doris sorprendió a todos con un papel doble en ¿Qué pasó con Jacqueline?, un proyecto escrito especialmente para ella por su amiga Alicia Barrios. Aunque no alcanzó el éxito deseado, su actuación dio mucho de qué hablar. Incapaz de quedarse quieta, con tantas ideas brillantes en su mente, ese mismo año debutó como escritora y productora con la serie Porcelana, en la que también actuó, acompañada por Carmen Julia Álvarez y Carlos Márquez. En esa etapa de su vida, dejó fluir un anhelo que había albergado desde su adolescencia, cuando había tenido el deseo de escribir, ensayando versos y pequeños textos. Con el tiempo, este deseo se hizo cada vez mayor y en su casa, Doris pasaba mucho tiempo en su habitación escribiendo. Un año después de Porcelana, Doris trabajó por primera vez como directora de arte en la película Soledad. Además, eligió personalmente a la actriz venezolana Caridad Canelón para protagonizar el proyecto. Demostrando una vez más que no se callaba verdades, Doris se incorporó al activismo ciudadano. El 11 de marzo de 1983, se unió a un grupo de mujeres sin afiliación política que se congregaron en la Plaza Bolívar de Caracas, cerca del Parlamento venezolano, con el objetivo de hacer un llamado de atención sobre la difícil situación que atravesaba el país, afectado por la crisis económica y el llamado Viernes Negro. Ese fue su primer contacto con el activismo político, pero no sería el último. Entre 1983 y 1985, Doris realizó varios proyectos en diferentes roles. Como actriz, participó en las películas Derrota Final, La Casa de Agua, Más allá del silencio, Aguasangre y La Hora Menguada. En esta última, compartió pantalla con Marina Baura, otra reconocida artista que era denominada por los periodistas de farándula como su rival, aunque ambas mujeres tenían una relación cordial y negaron cualquier antagonismo entre ellas en la vida real. Según los críticos y las reseñas de los medios, ambas actrices dieron una clase magistral de actuación en ese programa unitario de 2 horas, La Hora Menguada, incluido en el ciclo de Rómulo Gallegos de RCTV. De hecho, la pieza ha sido calificada como una joya. Como escritora adaptó el cuento Paz en las Alturas como guión de película para televisión y también redactó Celosía, su último trabajo como guionista. Por otro lado, su vida personal también pasó por grandes cambios cuando luego de 18 años de matrimonio, Doris y William decidieron separarse. En ese momento ella tenía 36 y él 61, y la vida los había llevado por caminos distintos. Luego, a principios de 1984, William enfermó de manera repentina y tras un incidente le diagnosticaron cáncer estomacal. Doris, quien ya no vivía en la casa familiar, regresó temporalmente para cuidar de quien era aún legalmente su marido.
aunque lamentablemente el hombre falleció el 19 de junio de 1984 a los 62 años. Naturalmente, la defunción de William fue un golpe duro para la actriz, quien admitió abiertamente que se sumió en una profunda depresión y aseguró que seguía viva gracias a sus hijos. Al impacto emocional, se sumó una tediosa y complicada lucha legal por cuestiones de sucesión, debido a que William había tenido 2 familias con hijos de ambos matrimonios. Fue en medio de este complicado panorama que la directora Fina Torres convenció a Doris de protagonizar Oriana, para sorpresa de los seres queridos de la actriz que la habían visto sumergida en la tristeza. La directora aseguró que había creado el papel titular pensando específicamente en Doris. Como resultado, Oriana fue un gran éxito y pasó a la historia como una de las películas venezolanas más reconocidas. Además, ganó el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 1985. Ese mismo año regresó nuevamente a la pantalla chica, esta vez como conductora del programa Concurso Millonario, algo que nunca antes había hecho. En el show, los concursantes altamente capacitados en áreas específicas podían demostrar su destreza y conocimientos a través de preguntas bien planteadas. En esta nueva etapa, Doris deseaba contribuir a una televisión de mayor calidad, donde no solo se brindara entretenimiento, sino también conocimiento. También decidió estudiar para poder contribuir en la transformación del medio cultural venezolano, por lo que a los 40 años se matriculó en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Para hacerlo, primero tuvo que terminar sus estudios de bachillerato por libre escolaridad, ya que durante su juventud los había pospuesto debido a su trabajo y sus embarazos. 1986 resultó ser un año lleno de acontecimientos para la actriz. Primero, a principios de año, los ejecutivos de la cadena televisiva comenzaron a realizar cambios a Concurso Millonario con el fin de convertirlo en un programa dirigido a una mayor cantidad de público. Estas decisiones implicaron una disminución de nivel con respecto al tipo de preguntas que se hacían, dejando en claro que el objetivo ya no era la cuestión intelectual y cultural. Esto, por supuesto, enojó a Doris, quien renunció a mediados de año. Sin embargo, no todo era negativo, ya que durante este tiempo la actriz se hizo cercana a Abel Ibarra, uno de los asesores del programa con quien comenzó un noviazgo poco tiempo después. Tras dejar Concurso Millonario, la actriz probó por primera vez los programas radiales haciendo Corazón a dos junto a su nueva pareja. Posterior a esto, Doris se unió al proyecto que marcaría su retorno a las telenovelas, La Dama de Rosa. Sin embargo, tras grabar varios capítulos, renunció de manera repentina al darse cuenta de que el personaje que le habían ofrecido no tenía la relevancia que le habían prometido. Con respecto al ámbito personal, la actriz recibió un golpe fuerte cuando falleció su madre el 10 de enero de 1986. Esto probablemente contribuyó a que Doris, quien siempre tenía las defensas bajas, se enfermara en repetidas ocasiones. Primero, le diagnosticaron un cólico renal y al mes se vio afectada por un terrible malestar. Tras esto, visitó el hospital y fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, en vista de que no quería hacer quimioterapia, viajó a Buenos Aires, Argentina, para recibir un tratamiento novedoso y experimental que, por fortuna, pareció rendir frutos ya que su enfermedad entró en remisión. Finalmente, cerró el año con la grabación de Ana, Pasión de dos mundos, una coproducción entre Colombia, España y Venezuela. La película se estrenó en 1987 en España y fue el último proyecto de Doris. Ese mismo año, la actriz dio un giro hacia la política luego de cruzar caminos por pura casualidad con Jorge Olavarría, quien era la cabeza del movimiento Nueva República que comenzaba a surgir en Venezuela. Se identificó con ideales del proyecto que en líneas generales llamaba a un rescate de la ética y la ciudadanía y a combatir la corrupción, por lo que comenzó a militar por primera vez.
Hasta ese entonces, había sido siempre honesta con sus creencias políticas, pero no había sido partidaria de ningún grupo en específico. Se sumó al Comité Promotor Nacional, donde realizó diversas tareas como recoger firmas, presidir comisiones organizadoras y actuar como presentadora en actos. Pero se vio obligada a retirarse de la militancia a finales de 1987 debido a problemas de salud. En una carta dirigida a Jorge Olavarría, la actriz dijo que se ausentaría por un tiempo del movimiento Nueva República, asegurando que seguiría apoyando dentro de lo posible al proyecto. Públicamente se mantuvo afiliada a la causa y también realizó aportes económicos. Estos malestares que aquejaban a la actriz habían comenzado a surgir durante el rodaje de Ana, Pasión de Dos Mundos, y continuaron luego de terminar el proyecto. Según relató más adelante su hija Marielva, Doris sufría de fuertes dolores en el cuerpo, particularmente en las manos. Además, se le presentaban extrañas pesadillas que parecían paralizarla. La actriz recibía el apoyo de sus seres queridos y tenía a su lado a un gran equipo de médicos que trataban de ayudarla y que la tuvieron bajo tratamiento durante 1988. Aún así, fue necesario hospitalizarla más de una vez. El 1 de septiembre de ese año, Doris fue ingresada de emergencia en la Policlínica Santiago de León, donde permaneció 20 días a raíz de una crisis del metabolismo hepático. A eso le siguió un cuadro de neumonía causado por un germen intrahospitalario. Fue internada en la unidad de cuidados intensivos, donde debieron realizarle una intervención quirúrgica debido a una hemorragia gástrica. Poco después, la actriz entró en un coma profundo. El 20 de septiembre de 1988, a las 8:30 de la noche, Doris María Buonafina falleció a los 42 años. Se dice que la actriz había sufrido de una extraña enfermedad conocida como síndrome de la Foyle o enfermedad del arañazo de gato. Sin embargo, la causa oficial de su defunción no fue confirmada. A pesar de su partida temprana, durante casi 28 años de carrera artística, Doris Wells abrió el camino a muchos actores que vinieron después, siendo una parte íntegra de algunos de los trabajos audiovisuales más importantes del siglo XX en Venezuela. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.